esta es nuestra segunda clase que corresponde a la fase número 2. Recuerda que todas tus dudas y trabajos deben ser enviados al correo carriquelme@cmch.maristas.cl y que como todos los martes puedes encontrar esta clase en el canal de YouTube del colegio. Es súper importante entonces que como siempre tengas a mano tu texto del estudiante, tu cuaderno, tu lápiz, que te encuentres en un lugar tranquilo para poder, dar continuidad a esta clase. La semana pasada comenzamos a trabajar con la unidad número 2 y el tema número 1, que es productos notables. Entonces recordemos un poco lo que trabajamos la semana pasada. Dice, recordemos qué son los productos notables. Te preguntarás para qué sirven en la vida cotidiana. Te puedo contar que, por ejemplo, nos sirven para calcular la intensidad de los circuitos eléctricos, calcular el punto de torsión de algunas estructuras, calcular el número de individuos en un algoritmo genético, calcular superficies de terrenos y la mayoría de las superficies de la ingeniería. Por ejemplo, acá tenemos una superficie de terreno, también llamada área recuerda, en donde, en base a fórmulas matemáticas, en este caso, como podemos usar el cuadrado, los cubos de binomio, podemos utilizar, esta fórmula y calcular la superficie o área de un terreno. Nos hablaba también de la torsión de una estructura. Si te puedes dar cuenta acá, Este es un árbol que está doblado y hay un punto clave en él que tú puedes traer la torsión y que también se puede calcular usando los productos notables. La intensidad de los circuitos eléctricos, nuevamente utilizando estas fórmulas, según su carga ya sea positiva o negativa, también podemos calcular la intensidad de estos circuitos. Entonces, como ya sabes, estamos trabajando en el tema número 1, que son los productos notables, y hoy trabajaremos en dos objetivos que se encuentran en la página 78 de tu texto del estudiante. Página entonces 78 de tu texto del estudiante. Objetivo número 1 será aplicar la suma por su diferencia y el objetivo número 2 es aplicar el producto de binomio con un término en común. Veamos de qué se trata. Recuerda, página 78 del texto del estudiante. Vamos al apartado de conceptos. Dice, la suma por diferencia corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Es decir, recuerda que teníamos dos conceptos que habíamos aprendido en la clase pasada. Uno que es el cuadrado, cuando está elevado a 2, y el cubo cuando es elevado a 3. En este caso dice la suma por diferencia corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Recordemos entonces que el primer término, como estamos hablando de álgebra, podríamos decir que es nuestra primera letra. Segundo término, la que corresponde a una letra diferente. Entonces, tenemos nuestra primera etapa que dice, paréntesis, A más B por A menos B. Hablamos de una diferencia, Suma por diferencia. Entonces, la diferencia ya sabemos que es una resta. Primero sumo, luego la resto. ¿Qué pasa con esto entonces? Como la A se repite dos veces, es elevado al cuadrado. Menos B elevado al cuadrado, ya que ambas letras se repiten dos veces y la operación, es una sustracción. Veámoslo con el ejemplo número 1 que aparece en tu texto. ¿Qué expresión resulta al resolver 2x elevado a 2 menos 5 y 2x elevado a 2 más 5? Recuerda que estamos trabajando suma por diferencia. Cuadrado del primer término, yo ya sé, que el 2x se repite dos veces. Entonces, por lo tanto, tengo 2x elevado a 2 elevado a 2, porque dos veces el que se repetía, al cuadrado. Menos 5 elevado a 2, porque nuevamente la suma por diferencia, tengo 2, 5, Estos son elevados al cuadrado. Es igual, si yo tengo 2 por 2, es 4, y 2 por 2, si te das cuenta, multipliqué los exponentes, eso me da nuevamente 4. ¿Y qué hago ahora?
mi base por mi exponente, es decir, 5 elevado a 2. 5 por 5, 25. Entonces, como resultado de esta expresión, voy a tener que es 4x elevado al 4 menos 25, al cuádruple, podemos decir. Ejemplo número 2. ¿Cuál es el área A del rectángulo A, B, C, D? Puedes identificar entonces, ¿verdad? Un rectángulo, 4 lados, 2 pares de lados iguales, otro par de lados iguales, y letras A, B, C, D. Dice que uno de mis lados es X más 10 centímetros y largo, ancho, recuerda, el otro es X menos 10. Veamos entonces, si A vale X más 10, paréntesis, X menos 10, recuerda que es suma por diferencia, suma y resta. Luego que dice que tengo que hacer la operación, es igual a X elevado a 2, 2X, ¿verdad? Que se repiten en ambos lados, elevado al cuadrado, menos el 10 elevado a 2, de que se repite 2 veces, nuevamente al cuadrado. Y aquí, si tú te puedes dar cuenta, como resultado yo tengo que es X elevado a 2, ¿ya? Porque recuerda que es cuando yo tengo solamente una letra, ese valor representa 1, ¿verdad? Entonces, X elevado a 2. Y mi 10 elevado a 2 es 10 por 10, que es 100. Entonces, yo sé, en este caso, que el área del rectángulo de A, B, C, D es X elevado a 2 menos 100 centímetros cuadrados. Súper importante esto de centímetros cuadrados. Recuerda que estamos aplicando además la fórmula, ¿verdad?, de buscar una superficie, y además estamos trabajando con el elevado a 2, que es el cuadrado. Vamos entonces ahora a la página 79, al concepto de el producto de dos binomios con un término común. ¿Qué quiere decir esto? Veamos entonces. Tengo X más A, paréntesis, X más B, es igual al cuadrado del término común, es decir, X elevado a 2, más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común, que es A más B, X queda afuera, más el producto de los términos no comunes, que sería A, B. Veamos esto entonces. ¿Por qué? ¿Qué tengo en común? Tengo en común las X, tengo A y tengo B, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice que los no comunes serían A, B, y el término común, que es el que se repite, sería mi X. Veamos entonces cómo queda, ¿verdad?, esta fórmula de los dos binomios con un término común. X más A por X más B. ¿Cuántas veces se repite la X? 2 veces. Entonces, X elevado al cuadrado. Más los dos términos distintos que tengo, que son diferentes, A más B. Por la X, ¿verdad?, que tenía ahí en mi apartado, en el primer término. Más AB, ¿verdad?, que es juntar los dos términos, ¿verdad?, que son no comunes. Veamos cómo queda esto entonces con el ejemplo número 3 de tu texto. Recuerda que estamos en la página 79. ¿Cuál es el resultado de X más 4, paréntesis, X más 9? Recuerda que entre medio de esos paréntesis hay un signo porque está omitido. ¿Qué hago primero? Aplicas el producto notable. Entonces, veamos qué hay. X más 4 por X más 9. ¿Cuántas X tenía? 2X, que fueron elevadas al cuadrado, más los dos valores, que son 4 más 9, por la X, recuerden que queda afuera, más 4 por 9. Entonces, lo primero que voy a aplicar es, voy a retroceder, es la fórmula que aparece acá en los conceptos, que es X elevado a 2 al cuadrado más A más BX
más A por B. Recuerda que es el primer término, segundo término. Entonces, es eso lo que aplicamos, ¿verdad? En el ejemplo número 3. Volvemos a repetir. ¿Qué resultado me da al calcular x más 4 por x más 9? Aplico primero producto notable. Es decir, x elevado al cuadrado más 4 más 9, x más 4 por 9. Y ahora calculamos. No puedo calcular las x, no sé, hay solo una x en este caso, ¿verdad? Entonces, x elevado al cuadrado. 4 más 9 son 13, acompañado de la x, 13x. Y 4 por 9, 36. Entonces obtiene que la expresión es x elevado al cuadrado más 13x más 36. Aquí, ¿qué hice? Reemplacé los valores, ¿verdad?, que estaban anteriormente en el apartado de conceptos. Veámoslo ahora con el ejemplo 4 que está en tu texto, página 79. Recuerda, ¿cuál es el resultado de y elevado al cubo menos 5 por y elevado al cubo más 8? Primero, aplicas el producto notable. Veamos entonces. Volvamos a repetir el ejercicio. Y elevado al cubo, recuerda que está elevado a 3. Y elevado al cubo menos 5 por y elevado al cubo más 8. Entonces, fíjate acá, al aplicar el producto notable, tengo que y, ¿verdad?, que es elevado al cubo 3 veces, pero ¿cuántas veces se repitió y? Se repitió 2 veces, ¿verdad? En el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Entonces, es decir, esto va a quedar en y elevado al cubo elevado al cuadrado más paréntesis menos 5, recuerda que es el primer término y número que tengo, más 8 y, porque está acompañado, ¿verdad?, de la letra del valor algebraico que corresponde, más menos 5, que es el primer término, el primer número, por el otro número que, ¿verdad?, aparece en mi paréntesis, por 8 en este caso. Ahora calculas la potencia y aplicas las propiedades. Entonces, la letra I es la que tengo de momento, la que mantengo, y ahora voy a multiplicar los exponentes, que serían 3 por 2, 6. Ahora, si te puedes dar cuenta, tengo que el 5 es negativo y el 8 positivo. Recuerda la regla de los signos. Entonces, ¿qué hago? Resto, ¿verdad? Y conservo el signo del número mayor. En este caso, me da que es 3 acompañado de la letra I, que está por fuera. Y multiplico también el menos 5 por 8. Y recuerda que también aplico la regla de los signos. 5 por 8 es 40. Menos 40, porque recuerda que cuando son distintos, mi resultado es negativo. Entonces, el ejemplo número 4, su resultado sería 6i elevado a 6 más 3i menos 40. Ya, primero siempre vas a aplicar el producto notable, que es la fórmula que aparece siempre en los apartados de concepto, y luego calculas las potencias o aplicas propiedades. Veamos ahora qué pasa con un ejemplo número 5, en donde dice, calcula el producto 17 por 13 aplicando el producto x más a por x más b. Dice, se expresa, primer paso, recuerda, se expresa 17 como 10 más 7. ¿Ya? Yo hago la separación de las unidades y de las decenas. Y 13 se expresa como 10 más 3. Nuevamente, unidades y decenas. Luego dice que se aplica el producto x más a por x más b. Entonces, veamos nuevamente el primer paso. 17 por 13. Paréntesis, 10 más 7. Paréntesis, 10 más 3. Aplico ahora el producto, ¿verdad? Que es el primer término, que son x, segundo término, la a,
en el otro paréntesis tengo x y el segundo término es b. Veamos qué pasa entonces. Saquemos la cuenta. Dice que es 10 elevado a 2. Recuerda que estamos aplicando aquí producto notable, que es simplemente, volvamos nuevamente atrás, aplicar lo que nos dice, ¿verdad? Esta tablita que te estoy mostrando con el mouse, este pedacito, ¿verdad? Que es cómo se aplican los binomios con un término en común. Término en común quiere decir, ¿verdad?, aquellos que se repiten. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro ejercicio número 5. Estamos acá. Hagámoslo de nuevo. 17 por 13 es igual a 10 más 7 por 10 más 3. Ahora en el segundo paso se aplica el producto, es decir, x más a, x más b. Entonces recuerda que es 10 elevado a 2, tengo 10 elevado al cuadrado, más 10, que es el término, ¿verdad?, que tengo en común, por 7 más 3, que son los términos, ¿verdad?, en este caso a y b, más 7 por 3. Veamos qué pasa. Si yo multiplico, ¿verdad? Perdón, si elevo 10 por 10 son 100, multiplico ahora, mantengo le sumo 10, multiplico los valores de 7 más 3, que serían 10 nuevamente, y 7 por 3 son 21. Entonces, cuando yo hago cada uno de estos valores, recién, ¿verdad?, puedo sumar los resultados, los productos que obtuve. Y eso me da 221. Ejemplo número 6. ¿Cuál es el área del rectángulo EFGH? Ordenemos las letras. F, ya, está. Ok. H, G, E. ¿Pero cuál es el orden? Aparece E, F, G, H. El trazo, recuerda que es largo y ancho. El largo, que es EF, vale X más 9 centímetros. Y FG es X más 2 centímetros. Entonces, ya sé que el largo vale X más 9, el ancho X más 2. Vamos a aplicar, acuérdate, aplicar lo que hemos aprendido en la parte de conceptos, que es aplicar, ¿verdad?, el producto notable. Entonces, veamos. Tengo 2x, que son elevadas al cuadrado, más la suma del 9 más 2, que es los términos diferentes, por x, más ahora la multiplicación de ambos números, 9 por 2. Veamos el resultado. X se mantiene y es elevado a 2. 9 más 2 son 11x y 9 por 2, 18. Entonces, el área, recuerde que el área es la superficie, esto que está pintado en celeste, lo que está por dentro de este rectángulo, que es el EFGH, como resultado sería x elevado al cuadrado más 11x más 18 centímetros cuadrados, ¿ya? Largo por ancho. Recuerda que esa es la fórmula para calcular un área también. Para recordar, la semana pasada yo te mostré unos cubos con colores para calcular, o sea, había un cubo y un cuadrado, ¿verdad?, para calcular y para que tú pudieras visualizar lo que era un cuadrado de binomio y un cubo de binomio. Entonces, para recordar, se puede interpretar el producto de dos binomios con un término en común considerando el área A de un rectángulo de lados x más a y x más b, como se muestra a continuación. Entonces, nuevamente, veamos acá. Tengo este cuadrado, ¿verdad? Todos sus lados son iguales, que eso es súper importante que lo recuerdes. ¿Por qué te digo? Porque mira, si vamos separando por partes nuevamente, este es x elevado al cuadrado, a por x, a por b y b por x. Pero
Mira, si te das cuenta y junto las letras que tengo por fuera, esto sería XA, XA, y los costados, ¿verdad? En este caso, el ancho sería X más B, X más B. Si te das cuenta, entonces son iguales. ¿Qué me da como resultado? Que el área es igual a X más A por X más B. Nuevamente, mira el largo, X más A, y el ancho, X más B. Al descomponerlo en un cuadrado y 3 rectángulos, se obtiene que, ahora, este cuadrado que está acá, sacamos la primera parte, que es X elevado al cuadrado, más uno de los rectángulos, AX, más el otro rectángulo, BX, más un cuadrado pequeño, que es AB. Es decir, que X más A por X más B sería nuevamente la fórmula que hemos trabajado, ¿verdad? Hoy, que es X elevado al cuadrado más X por A más X por B más A por B. O, en forma equivalente, con paréntesis, es decir, X más A por X más B, que es lo mismo que tengo, ¿verdad?, en mi largo por mi ancho del cuadrado. ¿Y cuál es la fórmula entonces que trabajamos? X elevado al cuadrado más X por A más B más AB. ¿Ya? Recuerda que todas estas fórmulas las encuentras en tu texto en la página 78 en el recuadro celeste y en la página 79 también en el cuadro celeste. ¿Ya? Eso es súper importante que puedas destacarlo y que siempre tengas a mano las fórmulas para luego reemplazar los valores y también guiarte por los ejemplos que son súper útiles en el texto del estudiante. Entonces, la actividad de práctica del texto del estudiante para que ejercites es resolver el ejercicio 1 y 2, pero de la página 80. Recuerda que es del texto del estudiante, página 80, entonces, solo ejercicio 1 y 2. Recuerda que estas páginas son para que practiques, no debes enviarlas a mi correo. Lo que sí debes enviar es el ticket de salida, como todas las semanas. Recuerda que es hasta el día viernes. ¿Qué vas a hacer esta vez? Desarrollar la página 28 del cuaderno de ejercicio, donde, ¿qué harás? Calcular la suma por diferencia, que es lo que vimos hoy, calcular el valor de un número aplicando la fórmula de suma por diferencia. Recuerda que estas fórmulas están en la página 78 y página 79. Relacionar multiplicaciones por su resultado. Recuerda que también multiplicamos. Calcular productos de binomios con término común. Lo acabamos de ver también. Puedes aplicarlo porque están las fórmulas. Y calcular el valor numérico de los aplicando la fórmula de dos binomios con un término común, ¿ya? Esto quiere decir también el ejercicio de cuando hay letras que son iguales, que es el mismo término en común, y letras que son distintas. Entonces recuerda, página 28 del cuaderno de ejercicio es tu ticket de salida que debes enviar a mi correo. Las páginas del texto del estudiante son para que practiques. Esta es la página entonces, ¿ya? Puedes ver ahí, ¿verdad?, que es nuestro objetivo del día de hoy, que es suma por diferencia y productos de binomios con un término en común. Ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 28. Entonces, recuerda que enviar este ticket de salida de la clase número 2 desde tu correo institucional. Eso es muy importante. Necesito que indiques tu nombre, tu curso y tu letra. Así también me facilitas el trabajo, ¿verdad?, para poder ir tiqueando lo que me vas enviando. ¿Esto dónde debes enviarlo nuevamente? Acá, riquelme@cmch.maristas.cl. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes de esta semana para ser evaluados. Recuerda que todas las dudas que tengas y tus trabajos siempre son bien recibidos y no hay ningún problema, ¿verdad?, que lo hagas. Así que nos vemos en la próxima clase y que tengas una muy buena semana.